Muy buenos días con todos, siendo las 10:05 de la mañana del miércoles 31 de enero del 2005, damos inicio a la mesa técnica de trabajo para abordar los proyectos de ley 5159-2022 de autoría del congresista Alejandro Enrique Cabero Alba y el proyecto de ley 5418-2022 CR del congresista Isaac Mita Alanoca. Ante todo, doy la más cordial bienvenida a cada uno de los funcionarios y representantes de las entidades que hemos convocado para esta mesa de trabajo. Reciban el cordial saludo de la congresista Moyano, quien está al tanto de esta mesa técnica, pero por razones de su agenda parlamentaria no puede estar presente. Sin embargo, esta mesa está siendo grabada, esta reunión es pública y nos va a servir para el análisis y posterior debate que se desarrolle en el seno de la Comisión de Constitución. Voy a dar lectura para fines de transparencia y de que queden las actas a los funcionarios y representantes de las entidades que se encuentran presentes aquí en la mesa. Si no hiciera referencia a algún nombre, me lo indican para por favor que quede registrado. Estamos en esta mesa. En principio, quien habla, Leni Palma Encalada, secretaria técnica de la Comisión de Constitución. Me acompaña la doctora Judith Córdoba, la asesora de la Comisión de Constitución responsable a cargo del análisis técnico del proyecto de ley. La doctora Maritza Palomino Bonilla, que es la asesora del congresista Alejandro Cabero, uno de los autores de los proyectos de ley. Y como invitados tenemos a Isaac Espinosa de la Cruz, jefe de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al ministro consejero del Servicio Diplomático, José Antonio Cárdenas Mendoza, subdirector de Integración de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza, también del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leslie Villar Romero, especialista legal de la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza, del mismo modo de Cancillería, Fernando Loa Parra, especialista legal de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos a Juan Carlos León Siles, gerente de Defensoría del Exportador de ADEX. Tenemos al coronel Ejército Peruano Gilmer Andrés Ludeña Zúñiga, director de Promoción de las Relaciones Civil-Militar de la DGP del MINDEP. Tenemos a la licenciada María Elena Suárez Rodríguez, especialista de la Dirección de Promoción de las Relaciones Civil-Militar, también de la DGP del MINDEF, al doctor Iván Ademir Malqui Espejo, especialista de la Oficina General de Asesoría Jurídica, también del MINDEF, coronel Ejército Peruano Manuel Moreno Ciudad, jefe de la Unidad de Sectoriales de la Oficina de Asuntos Nacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del MINDEF. También contamos con el coronel Ejército Peruano en retiro, Federico Mellán Vázquez, asesor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del MINDEF, capitán de navío Néstor Urrutia Olivari, jefe del Departamento de Soberanía e Integridad Territorial de la División de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del MINDEF, a la técnico FAF Gabriela Carolina Valera Castro, secretaria de la Unidad Sectoriales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, MINDEP. Tenemos a Susana Roldán Rosadio, directora de Supervisión Normativa del Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR. Carol Flores Bernal, directora de Zonas Económicas Especiales del MINCETUR. André Núñez Meregildo, analista de la Dirección de Supervisión Normativa del MINCETUR. A Brenda Sparrow Alcázar, jefa de Asuntos Regulatorios de COMEX. A Daniela Huertas Mendoza, jefa de Asuntos Corporativos de COMEX. Asimismo, a David Turpo y a Milton Manrique, asesores del despacho del congresista Isaac Mita Alanoca. ¿Dónde está, por favor? Si nos podría acompañar en la mesa. Allá hay una silla, si se puede ubicar, porque también es uno de los autores de los proyectos de ley. Bueno, a todos ustedes la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Vamos a, por un tema de metodología y de tiempos, vamos a iniciar con la exposición y los argumentos que nos puedan dar primero los autores de los proyectos. Y como somos varios intervinientes, por favor, por 5 minutos máximo cada intervención.
y al final de las intervenciones de los expositores, de los representantes de los congresistas, autores de los proyectos, a los sectores involucrados, y luego haremos una ronda de preguntas por parte de la asesoría de la comisión y de los asesores de los despachos parlamentarios que también nos acompañan. Bueno, le doy el uso de la palabra a la doctora Marisa Palomino. Buenos días, soy asesora del congresista Cabero, quien lamentablemente no ha podido estar presente hoy día. Pero quiero decirles brevemente en qué consiste, o porque en primer lugar, la idea del proyecto nace de una visita a Tacna, en la cual la población le ha manifestado este problema, este deseo de que se pueda hacer algo al respecto. La Constitución, en el artículo 71, tiene una prohibición respecto de la propiedad de extranjeros referida a determinadas cosas. Dice, para empezar, a ver, no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, etcétera, ni directa, ni indirecta, ni individualmente, ni en sociedad. Nosotros estudiamos largamente este artículo y notamos que en primer lugar la enumeración hace suponer que tierras no es un concepto general que se refiere a todo aquello que es tierra, porque en ese caso también los bosques serían tierras y también las minas serían tierras, ¿no? Tierras como concepto único no tienen el derecho a una acepción única. Si dijeran predios, inmuebles, todos sabemos a qué referirnos, simplemente viendo. En el caso de las tierras, creo que es clarísimo que está refiriéndose a las tierras, a los espacios rurales, los espacios no habitados, los espacios abiertos que podrían ser usados, digamos, en caso de una guerra o de un intento, no sé, en contra de la sociedad. No así a la ciudad en sí. Es más, yo dudo que entre la ciudad de Tumbes y la frontera hayan 50 kilómetros que no estén habitados, que no tengan comercio, que no tengan... Porque además tendríamos que ver que no podrían, por ejemplo, tener ningún tipo de compañía de telecomunicaciones, ¿no? Movistar, Claro, Vitel, Entel, no recuerdo si Entel, todas son de propiedad extranjera. No existe un banco, excepto el Banco de la Nación, que no tenga socios que sean extranjeros. Entonces, si nos vamos a seguir estrictamente a este tipo de acepción de ser tan... mantenernos en un concepto exacto que quiere decir todo, nada de eso podría existir en las ciudades fronterizas. Y las ciudades fronterizas necesitan apoyo y necesitan ayuda para desarrollarse. Yo quisiera leerles, en la opinión del Ministerio de Comercio Exterior, si bien dicen que no es propiamente su competencia hacer esto, sí señala, en el caso que muchos países con modelos exitosos sobre zonas francas, tales como Colombia, Uruguay o República Dominicana, por citar algunos, tienen en común ordenamientos jurídicos que promueven la inversión extranjera mediante el libre ejercicio del derecho a la propiedad de nacionales y extranjeros en toda la extensión de sus territorios, incluso en espacios fronterizos. En el caso de Sofratagna, que tuvo la exoneración por un buen tiempo y luego ya no, de haber alrededor de 10.000 empresas, creo que quedan como 2.000, debido a esta restricción que se ha impuesto. Y la presencia del Estado en las zonas que están activamente, económicamente desarrolladas, es, creo, la mejor protección que podemos tener. Son en los lugares donde el Estado no está presente, donde hay menos, todo eso, donde se desarrollan las actividades ilícitas, donde se puede hacer. Ese es el caso de Madre de Dios, ese es el caso del Braem. ¿Por qué es que se puede dedicar a esto? Porque no hay suficiente presencia del Estado. Entonces, el problema creo que va por ahí. Y si se vigila y si se fomenta la inversión y se permite el desarrollo y el Estado está presente y recauda tributos y puede ayudar a que esto mejore, no necesitamos, ni estamos yendo a un cambio constitucional, ni estamos yendo a contra la Constitución. O sea, el derecho tiene que también ser un reflejo de la realidad. Y como les digo, es un hecho que dentro del radio urbano hay extranjeros que tienen propiedad, ¿no? O sea, la manera de tratar este tema no es haciendo que hayan sociedades que se hagan con una sucursal peruana para que pueda haber una tienda, no sé, Saga.
o que puede haber, o sea, a esas alturas, que no haya el tipo de desarrollo que queremos, que no exista la inversión extranjera, es imposible. O sea, es negar la realidad. Y lo que está haciendo es que está viendo una realidad paralela en la que se están creando sociedades, se están creando empresas que son peruanas solamente de casualidad, pero que además limitan la inversión. Porque es obvio que ante una situación de simulación, digamos, nadie va a invertir demasiado, ¿no? Invierto un poco, estoy presente, pero no. La idea es promover el desarrollo, eso es lo que nos pide, y la Constitución no dice nada diferente. Como le digo, si tierra se entendiera como cualquier tipo de terreno, de suelo, entonces estaríamos en un problema bien, bien grave, porque de hecho hay muchos extranjeros que tienen propiedades y que, o sea, ha sido así por años, tenemos empresas que están ahí. Yo creo que no tendría sentido hacer una enumeración si solamente dijeran tierras. No, hubiera dicho, ningún extranjero puede tener bajo ningún concepto ningún tipo de inversión, de propiedad, de nada, dentro de los 50 kilómetros de frontera. Yo creo que esta es una aclaración, una ley de desarrollo que es necesaria para aclarar y para poder lograr no solamente el impulso económico que se necesita, fomentando la inversión extranjera también, con todos los controles que quieran. O sea, si quieren decir que para el cambio de zonificación primero tienen que pedir permiso al comando conjunto, no hay ningún problema, porque estamos hablando de lo que es el radio urbano y de expansión urbana. Si quieren cambiar aquello que en este momento es una tierra rural, primero pidan permiso y pueden tener todos los candados que quieran. Pero no podemos negar a las zonas de frontera bajo una interpretación que puede fácilmente ser contradicha o cuestionada, por lo menos, ¿no? Y por otro lado, vamos a sincerar las cosas, vamos a tener una realidad de quiénes son las personas que están invirtiendo, de quiénes son, y permitir que sea hecho correctamente y con mucho mayor impulso. Gracias, doctora Palomino. Ahora vamos a dar el uso de la palabra al doctor David Turpo, asesor del despacho del congresista Mita Lanoca, que en realidad, como bueno, ya es de conocimiento de todos, la propuesta del despacho es opuesta a la del congresista Cavero, y bueno, justamente como comisión queremos tener todos los aspectos que nos lleven a un punto acertado y que no desvirtúe el espíritu constitucional. Doctor Turpo. Bien, gracias, señorita secretaria. Muy bien, buen día con todos los asistentes. Así es, quien habla es el asesor del congresista Isaac Mita Lanoca, que justamente es representante de la región Tacna. Entonces, nos hemos visto preocupados, interesados sobre todo, para nosotros, como zona de frontera, proteger el espacio terrestre en la región de Tacna. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de zona de frontera, hablamos de Tacna, Tumbes y otras fronteras que colindan con el Perú, ¿no es cierto? Entonces, para ello es importante y resaltar que modificar el artículo 71 únicamente es adicionar constitucionalmente, ¿qué cosa? Adicionar en el artículo 71 que prohibir lo que los extranjeros puedan ser posesionarios o propietarios de terrenos dentro de la zona de la frontera. ¿Para qué? Para proteger la soberanía nacional, para proteger la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque ya varias autoridades del gobierno local, gobierno central, se han manifestado y hay opiniones al respecto. Aquí tenemos presente a las Fuerzas Armadas, que en sus exposiciones han determinado que es muy importante proteger la soberanía nacional. Y asimismo, dejar bien en claro que el Estado peruano, al igual que la Constitución, en ningún momento se opone a la empresa nacional o internacional, a la empresa transnacional.
en ningún momento. ¿Por qué? Porque el Estado respeta el derecho al libre mercado, el derecho a la a la libertad de traslado de las personas, a la libertad comercial, a la ley de la oferta y de la demanda, al derecho comercial internacional, porque hay tratados internacionales que nosotros no podemos ser ajenos a ello. Por eso es que nosotros, como integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también nos respaldamos al derecho comparado. Nosotros, como territorio nacional, hay legislaciones internacionales aduaneras inclusive. Entonces, en ese sentido, el despacho del congresista Isaac Mita no se opone a estas inversiones extranjeras. Lo que sí queremos más bien es que se incida en que se adicione en el artículo 71 de la Constitución, que a la letra debe decir lo siguiente: en cuanto al artículo 71, en cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que en caso alguno puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, eso es lo que estamos adicionando, ni poseer en zona rural, en zona urbana y rural por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado. El derecho adquirido se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. Entonces, ¿qué ha pasado en esa línea de tiempo? Al margen que nuestra Constitución del año 1920, 1933, el 79 y ahora lógicamente que estamos en esta Constitución que recién celebraba los 30 años, estamos protegiendo la soberanía nacional. No podemos permitir que extranjeros puedan ocupar terrenos nacionales. Caso contrario, estaríamos sometiéndonos al artículo del Código Penal, que bien lo señala en el artículo del Código Penal 325, ¿no es cierto?, que estaría referida a lo que es a la Constitución respecto a traición a la patria en una parte de ello, ¿no? Sería eso. Entonces, debemos hacer un llamado de conciencia a todos los presentes. Lo que queremos es proteger la soberanía nacional, queremos proteger la seguridad del Estado nacional. No estamos en contra de las inversiones extranjeras. Bienvenida la inversión extranjera, porque eso sabemos que eso trae productos, trae inversión, genera desarrollo económico en nuestro país. Entonces, en Tacna, como es más aún, que es una zona históricamente declarado como ciudad heroica, y así como en otras zonas limítrofes del Perú, entonces nosotros trasladamos el sentir de la población, trasladamos el sentimiento de la población, y que no se confunda que por el hecho de ir a visitar por una vez o dos veces a una región, que ya es el sentir, pues, ¿no?, que quieren un cambio, una titulación para los extranjeros. No es así. Lo que queremos, repito, insisto y ratifico, es proteger la seguridad, la soberanía nacional, así como lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En México ha solicitado opinión técnica internacional a las cortes que corresponden, donde ha dicho que cada país es soberano en su territorio. Cada país decide quién ingresa, quién sale, quién permanece en su nación. Entonces, eso es lo que únicamente que nosotros queremos, es proteger. Por eso es que para nosotros es muy importante que se adicione el término rural y término urbano. ¿Para qué? Justamente para evitar interpretaciones. Sabemos que el Congreso no hace interpretaciones. El único que hace interpretaciones es el Tribunal Constitucional, no el Poder Judicial. En ese aspecto trasladamos esto. ¿Para qué? Para evitar, repito, futuras interpretaciones, porque ya en años legislativos anteriores, del mismo modo se ha tratado. Se quiso modificar el artículo 71 con esos fines, ¿no?, con el fines de, entre paréntesis, bienes comerciales, ¿no?, que van a traer sí desarrollo comercial económico para el país. Una interrupción, por favor, doctor Turpo. Damos la bienvenida al congresista Mita Lanoca, por favor, si nos acompaña aquí en la mesa. No, Nerissa, ¿cuánto sabes?
Sí. Ya, solamente para concluir, creo que ya he pasado mi tiempo. Sin embargo, es muy importante incidir en esto, que el Estado peruano es soberano, queremos proteger nuestra seguridad nacional, queremos proteger nuestra soberanía nacional, y que la inversión nacional, la inversión extranjera, la inversión transnacional es bienvenida, pero que no se disfrace bajo un término de titulación o posesión a favor de ellos. Muchas gracias. Gracias. Damos la bienvenida al doctor Takuri. Gracias, congresista. Estamos llevando a cabo la mesa técnica sobre los proyectos de ley de reforma del artículo 71 de la Constitución y otro que es de desarrollo constitucional. Le damos la bienvenida. Si usted desea hacer uso de la palabra antes de que intervengan los funcionarios de los diferentes sectores que hemos invitado. Muchas gracias por la bienvenida y buenos días a todos. He estado siguiendo la sesión por medio de mi asesor, pero en fin, continuemos con el desarrollo y toda opinión, todo desarrollo en sí de estas sesiones enriquecen el proyecto, y si hay temas que hay que oponerse, que se diga en estos momentos de diálogos, de discusiones, para que pueda llevarse el desarrollo y las conclusiones adecuadas. Muchas gracias. Gracias, congresista Takuri. Bien, vamos a dar el uso de la palabra a los representantes del Ministerio de Defensa en el orden que ustedes consideren, pero les agradeceré que para efectos de actas mencionen el nombre de la persona que va a intervenir. Adelante, por favor. Buenos días, los saluda la licenciada María Elena Suárez del Ministerio de Defensa. Hemos venido elementos del propio Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto que constituyen el elemento técnico y legal para poder opinar en estos proyectos. Vamos a empezar primero por, ¿quién del Comando Conjunto? Con el doctor Malki, por favor. Doctor Malki, la opinión a ambos proyectos. Comenzamos por los proyectos que ya cuentan con una opinión por parte de nuestra asesoría jurídica. Doctor, por favor. Buenos días, les saluda Iván Malki, abogado de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa. Se han apreciado en ambas propuestas normativas posiciones distintas, como bien se ha señalado. A nivel sectorial, nosotros somos de la opinión de que debe considerarse la interpretación constitucional vertida por el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 4966-2008 PATC, ¿no?, en el cual se recalca el carácter absoluto de la prohibición que establece el artículo 71 en cuanto a la posesión o propiedad de tierras en zona de frontera, dentro de los 50 kilómetros de la frontera, ¿no? Si bien existe la necesidad de invertir, ¿no?, en estas zonas, porque puede haber cierto atraso de carácter económico, hay que tener en cuenta que estas zonas, por su ubicación estratégica, por su relevancia nacional, requieren otorgarse cierta primacía o cierta prevalencia a la inversión nacional, que sean los mismos peruanos quienes accedan a estos terrenos para poder invertir, no así, y no de manera libre al menos, los extranjeros. Es así también la posición que en su momento nos han expuesto las instituciones armadas, al señalar que es importante mantener las fronteras de manera íntegra, ¿no?, evitar intromisión libre, evitar que de manera subyacente estados extranjeros o limítrofes puedan influir en forma negativa, si se quiere, en el territorio nacional, ¿no? Así también lo ha señalado, me parece, aquí el Comando Conjunto, a quien se da el uso de la palabra. Va a hacer uso de la palabra el coronel Manuel Moreno, jefe de las unidades sectoriales de la Oficina de Asuntos Nacionales del Comando Conjunto. Buenos días, señor congresista, buenos días con todos. Bueno, como el Comando Conjunto es el elemento técnico de la defensa nacional. Nosotros, según nuestra ley 1136,
somos los responsables de efectuar el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones y acciones militares. Como elemento técnico, nosotros vamos a llevar todo lo que se ha expuesto acá. Vamos a exponerle al jefe del Comando Conjunto, general David Ojeda, para que la opinión técnica del Comando Conjunto sea dada por escrita. De repente ustedes nos darán un plazo o nos enviarán un documento para que por intermedio del Ministerio de Defensa nosotros exponerle al señor jefe del Comando Conjunto los puntos de vista que hemos anotado y se pueda, con un plazo que ustedes nos den, enviar alguna respuesta técnica como Comando Conjunto. Perdón, una pregunta, pero a la fecha no pueden alentar a efectos de tener una noción entre todos los sectores que estamos aquí, cuál es la posición, sin perjuicio de que lo puedan enviar por escrito, por favor. Claro. Lo va a pasar con el asesor de... A ver, va a hacer uso de la palabra el coronel Millán, del asesor del Comando Conjunto. Buenos días con todos. Quisiera referirme en principio al proyecto de ley 5418 sobre la incorporación de la definición zona urbana y zona rural. En ese sentido, creo que como la función que cumple el Comando Conjunto de acuerdo a la normatividad legal vigente, para que una empresa con capitales extranjeros o una empresa nacional, una empresa extranjera o una empresa nacional con capitales extranjeros pueda tener este tipo de beneficios, el Comando Conjunto emite una opinión, que es un requisito, como lo repito, establecido por ley. En el curso del tiempo se han venido emitiendo opiniones de diferentes campos solicitados por diferentes ministerios. Y como ejemplo yo quisiera acotar el tema de la gestión realizada por el Ministerio de la Producción para la construcción de un mall en la zona de Tacna. Recordemos ese momento. Entonces el Comando Conjunto emitió en su oportunidad, y creo que yo felicito la iniciativa de este proyecto de ley, que acota específicamente el tema de zona urbana y zona rural, porque ya lo venimos trabajando y en la medida de que se especifique con mayor detalle estos temas, totalmente favorable. En lo que se refiere al proyecto de ley 5159, no sé si me permite para ya no volver a hacer otro tipo de intervención. Todos sabemos que muchas veces la seguridad y la defensa no van de la mano a las necesidades nacionales de obtener recursos para el desarrollo del Perú. Nunca han ido de la mano. Sin embargo, como repito, ante la ley que dispone que debe haber una opinión del Comando Conjunto, nosotros, como parte de esta función, hemos venido trabajando con la mejor intención, con la apertura del caso, que no hemos sido generales en el sentido de decir siempre no. Hay una visita, hay una verificación, las fuerzas operativas que se encuentran de responsabilidad del sector geográfico donde se ha hecho el requerimiento, han emitido la opinión y nosotros a su vez hemos emitido opinión. Normalmente, por aspecto de seguridad y defensa, con algunas restricciones. Y nosotros hemos venido solicitando al Ministerio del Interior para que emita la opinión desde el punto de vista orden interno. Entonces, hasta el momento no hemos tenido mayores dificultades. Quien habla ve estos temas del año 2006, creo que con una antigüedad bastante suficiente como para que no pueda decir de que no han habido problemas, pero creo, de acuerdo a lo coordinado con el Ministerio de Defensa, no sería conveniente liberar. No sería conveniente liberar. Apoyaríamos la moción de que se continúe como se está trabajando y que esa opinión sea, como les digo, que refleje
no atentar contra la seguridad y la defensa. Eso es todo, gracias. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de parte Sí, de usted? el capitán de navío Néstor Urrutia, jefe del Departamento de Soberanía e Integridad Territorial de la División de Operaciones del Comando Conjunto, en su campo de acción. ¿Cómo están? Ante todo, buenos días, congresistas, señores presentes. Bueno, como todos estamos acá reunidos, para nosotros es muy importante lo que tiene que ver con la soberanía e integridad. Y como ya lo dijo el asesor, el coronel, Comando Conjunto, nosotros apuntamos a lo que es proteger nuestra soberanía nacional. En tal sentido, nuestra opinión, ¿no?, va hacia el sentido de que la modificatoria que se quiere pretender hacer realmente debería o colocarse o no. O sea, no debería, para nosotros, lo que es rural, urbano, estaría prácticamente no debería ponerse, no debería colocarse simplemente como está, quedarse como está, ¿no? Esa es una opinión. Y nada más, ¿no? Bueno, antes de terminar, quisiera un poquito, de acuerdo a lo que han expuesto las personas que están responsables de cada campo de acción, indicar, ¿no? Nuestro sector ve el asunto de acuerdo a la opinión que nos piden seguridad nacional. Yo le voy a poner un poquito al contexto de lo que señala la doctrina sobre la seguridad nacional. ¿Qué señala la doctrina? Indica que es la situación que alcanza el Estado en la que tiene garantizada la soberanía, la independencia e integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, la paz social y los intereses nacionales, así como la protección de la persona humana y los derechos humanos, mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional que permitan hacer frente a las amenazas y las preocupaciones con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general. Desde este punto de vista podemos ver que el sector defensa no ve solamente el campo militar, sino también tenemos que ver la seguridad nacional en su carácter multidimensional. Eso es lo que quería acotar, nada más. Muchas gracias a los representantes del Ministerio de Defensa. Damos paso ahora a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por favor, para que nos den los alcances respecto a las implicancias con nuestros países vecinos o el tema de también luego de desarrollo de fronteras. En el orden que ustedes consideren, por favor, haciendo mención al nombre de la persona que va a intervenir. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, señor congresista. Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es José Antonio Cárdenas. Soy subdirector de Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores. El día de hoy la convocatoria es exactamente para ver dos proyectos de ley. Voy a hacer una breve introducción. Luego le daré la palabra al doctor Espinosa, que es el jefe de nuestra Oficina General de Asuntos Legales. Una precisión nada más. La Cancillería ha recibido formalmente el proyecto de ley 5159/2022 CR propuesto por el señor congresista Alejandro Cabero. Al respecto, la Cancillería emitió una opinión formal y digamos sobre el proyecto 5418/2022 CR propuesto por el congresista Isaac Mita. Ese proyecto no ha sido remitido ni se ha solicitado formalmente una opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, digamos, hoy día el doctor Espinosa va a detallar a continuación la opinión formal que tiene la Cancillería sobre el proyecto 5159. Sobre el proyecto 5418, mucho apreciaríamos que nos hagan llegar el pedido formal para emitir la opinión respectiva, ¿no? Por favor, eso nos serviría también para poder contribuir con aportes al respecto. A continuación le doy la palabra al doctor Espinosa. Gracias. Muy buenos días, señor congresista, señores representantes de las diversas entidades. Mi nombre es Isaac Espinosa de la Cruz, jefe de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores. La posición
del Ministerio de Relaciones Exteriores, transmitida a través de la canciller de aquel entonces, está referida al proyecto 5159 del 2022, proyecto de ley que desarrolla las limitaciones a la propiedad o posesión de tierras por extranjeros en territorio nacional, contenido en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú sobre la propiedad de extranjeros en zona fronteriza. Previamente, haríamos una acotación de lo que es importante y lo que se debe realizar y tener en cuenta en un proyecto de ley. Este proyecto de ley, como se refiere, no es una ley de reforma constitucional. Este es un proyecto de ley de interpretación, de desarrollo constitucional. ¿Y qué es lo que se refiere el objeto de este proyecto? En la exposición de motivos, ustedes podrán ver el objetivo de la presente iniciativa legislativa busca, por un lado, esclarecer un error de interpretación entre el sentido del artículo 71 de la Constitución Política del Perú y las acciones de la SUNAT, con el fin de evitar el engorroso trámite burocrático por el que deben pasar actualmente los extranjeros para poder adquirir inmuebles en zonas fronterizas, el cual incluye al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Consejo de Ministros, y a que estos deben ser declarados como de necesidad pública. Como ya lo han referido las instituciones del Ministerio de Defensa, si ese es el objetivo de la lectura misma de la propia exposición de motivos, nos lleva a ver cuál es ese error de interpretación. Y ese error de interpretación lo desarrolla en base a lo que ya lo refirió el representante del Ministerio, el asesor jurídico del Ministerio de Defensa. Es el expediente 4966-2008, proceso de amparo, de fecha 13 de abril del 2009. En esencia, lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto, a la que se llama error de interpretación del artículo 71, nos lleva también un poco a pensar que el TC, de acuerdo al artículo 201 de la Constitución, es el máximo intérprete de la Constitución. No hay ningún otro poder que vaya más allá para efectos de interpretar la Constitución. Siendo el máximo intérprete, ha desarrollado justamente por qué el artículo 71, tal como está, resguarda derechos constitucionales, como es la de propiedad y su limitación para los extranjeros, como lo que está en relación con la seguridad nacional, que es otro de los elementos a la cual es el objeto de protección de esa excepción. Y eso está en relación directa con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución. El artículo 44 de la Constitución es deber del Estado. Ese artículo... Perdón, doctor Espinosa, le pido una interrupción, por favor, para que darle bienvenida al congresista Mita. Nos acompañe en la mesa, por favor, bienvenido. Estamos llevando a cabo la... No me asienta. Buenos días. Le damos el uso de la palabra para sus palabras de saludo, congresista Mita. Señora Presidenta, muy buenos días, Secretaria Técnica, muy buenos días, a través suyo saludarles a todos los presentes. Y estamos viendo que se está discutiendo sobre el tema
de la Ley de la Reforma Constitucional que modifica el artículo 71 de la Constitución Política del Perú para limitar a los extranjeros la propiedad o posición en zona urbana y rural dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del territorio nacional. Señorita secretaria, vengo a participar en esto y dar nuestra posición en cuanto a lo que se refiere en las zonas de frontera, puesto que se trata de territorios en el cual son en su momento histórico han sido bastante vulnerables, así como también hoy en día se considera como seguridad nacional. Dentro de esos términos, señoritas, entre unos minutos seguramente me permitirá participar. Muchas gracias. Gracias, congresista Mita. Sí, estaba en el uso de la palabra el doctor Espinosa, el jefe de Oficina General de Asuntos Legales de Cancillería, quien nos está dando a exponer el punto de vista del sector. Continúe, doctor Espinosa, y disculpe por la interrupción. Muchas gracias. Continuando en la exposición, me refería al artículo 44 de la Constitución, artículo que está dentro del título segundo del Estado y la Nación, capítulo primero del Estado, la Nación y el territorio. ¿Qué es lo que dice? Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Este artículo constitucional sí tiene que ver con el artículo 71 y justamente el segundo párrafo respecto a la excepción de 50 kilómetros de frontera respecto a que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, agua, combustible, ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente, ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado el derecho a ser adquirido. Se exceptúa el caso de la necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, el Tribunal Constitucional no es que erradamente haya hecho una interpretación de la Constitución. En la sentencia ha expuesto las razones por la que declare infundada una acción de amparo interpuesta por un ciudadano italiano que va a adquirir por sucesión un terreno que años atrás había sido inscrito a nombre de su señora madre, que por razones X falleció. El señor italiano reclama la herencia como tal. Cuando va a inscribirla, registro público aplica el artículo 71. Le dice: no es posible inscribir este bien en base a esto. Y eso es lo que genera esa acción de amparo y que se traduce en la aplicación e interpretación del artículo 71 por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sustenta justamente la seguridad nacional como uno de los bienes que se protege constitucionalmente, que está establecido en el artículo 44. ¿Por qué se requieren los informes tanto de defensa y del Ministerio del Interior? Esto está en relación directa con lo que dispone el artículo 165 de la Constitución. ¿Cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno conforme con el artículo 137 de la Constitución.
Y esa función también está con respecto a lo que dice a la función de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene una finalidad fundamental: garantizar, mantener, restablecer el orden interno, presta protección y apoyo a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de la ley y la seguridad del patrimonio público y privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. Como anteriormente en una sesión está todavía en debate lo que es el artículo 165, su modificatoria que ha pedido el Poder Ejecutivo respecto al apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en lo que es la vigilancia de fronteras. Entonces, la normativa constitucional no se puede dejar de ver ese ámbito y lo que ya ha establecido el Tribunal Constitucional, que le ha dado el marco jurídico y por la que ha establecido que no es posible que dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Acá se está viendo un caso casi particular, exclusivo, de este ciudadano italiano. Lo que en el fondo los abogados decimos, tratar de enervar la validez jurídica de la función del Tribunal Constitucional, lo que constitucionalmente no es posible. Por otro lado, si nosotros hablamos de la frontera y retiramos el 50, la abrimos, nuestra frontera, que todos sabemos, en nuestro mapa, nos queda solo el Océano Pacífico. Y el resto es abrir las demás tierras a los extranjeros. Y lo dice el tribunal: sean tierras que se denominen urbanas o rurales, no le quitan, ¿cómo se llama?, a que la expresión tierras es mucho más general. Y eso está establecido para que se tenga en cuenta. Perdón, doctor Espinosa, un minuto adicional para ir cerrando la primera ronda y dar pase a las demás intervenciones, por favor. En líneas generales, ¿no? La ley 26505, ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. La presente ley establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Artículo 2. El concepto constitucional tierras en el régimen agrario comprende a todo predio susceptible de tener uso agrario. Entre otras, están comprendidas las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras de recursos forestales y de fauna, las tierras aéreas, así como las ribereñas y las del cauce del río, y en general cualquier otra denominación legal que reciba el suelo del territorio peruano. El régimen jurídico de las tierras agrícolas se rige por el Código Civil y la presente ley. Las garantías previstas en los artículos 70 y 88 de la Constitución Política significa que por ningún motivo se podrá imponer limitaciones o restricciones a la propiedad de las tierras destinadas establecidas en el texto de la presente ley. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo 011 del 97, reglamento de la Ley 26505. En su artículo 6 dice: la adquisición de tierras o la constitución de cualquier derecho real sobre ellas dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del país en favor de extranjeros solo podrá efectuarse si previamente por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se hubiera declarado de necesidad pública.
su otorgamiento. La solicitud sobre estas tierras se presenta ante el Ministerio de Agricultura, el cual, con opinión favorable de dicho sector y de los Ministerios de Defensa y del Interior, se remiten al Consejo de Ministros para su aprobación. Al margen de esta normativa tenemos la Ley 3133, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. En su artículo 32 hace una clasificación de lo que es el suelo. Y dice, 32, definición de suelo. El suelo Con es ese el concepto espacio. terminamos, doctor, por favor. Quiero una pequeña lectura nada más para que se tenga presente. Esta normativa no ha sido acogida ni en los proyectos ni en el análisis de las exposiciones de motivos. Es necesario tenerlos en cuenta. Prosiga, doctor Espinosa. El suelo es el espacio físico donde se producen las actividades que la ciudadanía lleve a cabo en busca de desarrollo integral, sostenible, y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y rural. Clasificación. Las municipalidades provinciales tienen competencia para establecer la clasificación del suelo en plan de desarrollo urbano o, en los casos de metrópolis nacionales o regionales, en el plan de desarrollo metropolitano dentro de las siguientes categorías: suelo urbano, suelo urbano consolidado. Son áreas urbanas que predominantemente poseen adecuada dotación de servicios, equipamiento, infraestructura y espacio público. Suelo urbano de transformación. Son áreas urbanas que por distintas causas presentan uso de infraestructura y edificaciones obsoletas. Suelo urbano no consolidado. Son áreas urbanas que predominantemente presentan carencia en la dotación de servicios, equipamientos de infraestructura y espacio público. Suelo perurbano. Son áreas geográficas situadas entre el urbano y lo rural, en las aglomeraciones que no cumplen con las características en dicha categoría. Suelo urbanizable. Son áreas previstas como áreas de expansión, de insuficiencia de una ciudad o centro poblado. Suelo de protección. El suelo de conservación son las áreas que constituyen espacios naturales que sus características ecológicas, paisajes históricos o por tratarse de espacios de valor cultural deben ser protegidos y conservados, restringiendo su ocupación según la legislación nacional que le corresponde. Suelo de riesgo. Son áreas que se encuentran expuestas a peligros muy altos y recurrentes que generan riesgos para el asentamiento de la ciudadanía. Suelo rural. Son las áreas destinadas principalmente a actividades agrícolas, extensivas o forestales. Entonces, esta normativa que ya existe sobre lo que son zona urbana o zona rural o tierra urbana están referidas a la que la Constitución trae el suelo. Es el suelo. ¿No? O sea, no es cuestión de agregar conceptos. Urbano, rural. Los conceptos son muy amplios. Y si eso lo ponemos en nuestra selva, que sabemos cómo son las comunidades, y hay centro poblado, tienen su alcalde. Abrimos los conceptos. Y eso es justamente la Constitución protege. El 71, cuando habla de las tierras en general, tiene sustento la seguridad nacional. Ese es el sustento. Y desde ese punto de vista, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene y participa en todo lo que es el proceso de apoyo a las fronteras, es prácticamente que tenemos que tener también una opinión sobre lo que son las zonas de frontera. Y en concordancia con la Constitución, la defensa de la soberanía nacional y de la seguridad nacional. Correcto. Gracias, doctor Espinosa. Todavía tenemos después una siguiente ronda. Los aspectos que queden vacíos también
preguntas respecto de los señores congresistas y asesores presentes. Damos paso a los funcionarios del MINCETUR, por favor, para recoger sus aportes, opiniones, observaciones respecto de ambos proyectos de ley. Tienen el uso de la palabra en el orden que ustedes consideren, por favor. Buenos días. Disculpen la demora, estuve en otra reunión. Nosotros venimos en representación del Viceministerio. ¿Su nombre, por favor? Sí, Susana Roldán, directora de Supervisión Normativa del Viceministerio de Comercio Exterior. Nosotros agradecemos la invitación a esta mesa técnica para poder alcanzar desde el punto del marco de las competencias del MINCETUR nuestros comentarios a estos proyectos de ley, el 5418 y el 5159, respecto a los cuales el MINCETUR alcanzó la opinión al Congreso. Como bien se ha mencionado, me comunican al inicio de la sesión. En efecto, estos dos proyectos de ley tienen un carácter eminentemente constitucional, porque versan sobre el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, respecto a lo que se considera tierras dentro de este artículo. Nosotros sobre estas modificaciones, como lo hemos mencionado en los informes alcanzados, hemos salvaguardado que las competencias para el pronunciamiento y la opinión sobre estas modificatorias no son del MINCETUR, no tenemos competencias en materia constitucional. Sin embargo, sí quisiéramos resaltar que como parte de nuestra rectoría en materia de política de las zonas económicas especiales, MINCETUR tiene una especial atención en lo que corresponde a la atracción de la inversión privada en estas zonas. Entonces, en ese sentido, en el informe que hemos remitido, y quiero dar pase la palabra a la señora Carol Flores, que es la directora de Zonas Económicas Especiales, hemos tratado de explicar por cuál la necesidad y la importancia de promover la atracción de la inversión extranjera en estas zonas económicas especiales. Entonces, le voy a dar la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todos. Nuevamente, buenos días y gracias por la invitación a esta importante mesa. Como bien lo señala Susana, nuestro pronunciamiento viene más en relación a trasladarles también lo que nosotros identificamos en materia de zonas económicas especiales, donde tenemos la rectoría. Estas zonas económicas especiales, ¿qué son? Son zonas creadas por ley, son espacios geográficos creados por ley donde lo que se busca es promover en espacios delimitados el desarrollo de actividades económicas principalmente vinculadas a la industria y a los servicios. En estas zonas, lo que se promueve a partir de la dación de leyes específicas es que se instalen empresas y desarrollen actividades de industria que están acotadas también a una relación de actividades que se pueden desarrollar o algunas actividades de servicio, en el marco de determinadas exoneraciones tributarias y aduaneras y facilidades que le da la propia norma. Y ahí tenemos algunas zonas que están funcionando y particularmente la zona franca de Tacna, que está ubicada dentro de los 50 kilómetros de frontera, y la zona especial de desarrollo de Tumbes, que no se ha constituido físicamente, pero que está creada por norma, y sabemos que el gobierno regional de Tumbes viene impulsando ya su implementación, están pues dentro de este ámbito geográfico de los 50 kilómetros. Ahí, en el caso particular de Sofratacna, que es la que está operando, existen ya empresas instaladas que desarrollan algunas actividades, en su mayoría son medianas y pequeñas, y son empresas nacionales. Y en el mundo, las zonas económicas especiales en verdad funcionan para atraer empresas del exterior. ¿Con qué fin? Con que diversifiquen la oferta exportable, que se traigan aquella tecnología para que se desarrollen actividades que no se desarrollan usualmente en ese mercado, para que se generen las exportaciones y que a partir pues de la instalación de más empresas se genere mayor trabajo, mayor empleo. Y esta es una preocupación que nos ha trasladado en reiteradas oportunidades el Comité de Administración de la Zona Franca de Tacna. Han tenido algunos acercamientos con inversionistas
que vienen del exterior, del 2017 al 2022, nos reportan que han habido 25 empresas interesadas en instalarse dentro de este espacio, funcionar para desarrollar actividades distintas dentro del marco legal permitido, pero que cuando se les presenta el mecanismo para poder instalarse, que es lograr que se declare individualmente la necesidad pública de que esa empresa se instale y desarrolle actividades dentro de la zona franca, y que esto depende de la emisión de un decreto supremo aprobado, ¿no?, por el Consejo de Ministros, previa aprobación, previa opinión favorable del Comando Conjunto. Entonces, esta iniciativa o esta intención se diluye y bueno, optan por buscar otros mercados, ¿no? Buscan otros espacios, ya no en nuestro territorio, sino en otros países para instalarse. Tenemos 4 países con ejemplos exitosos de zonas económicas especiales que atraen inversionistas y que han diversificado su oferta exportable, es decir, que incluso se ha cambiado la matriz productiva de estos países y han empezado a producir bienes que no tenían. Y este es el caso de República Dominicana, ¿no?, que tiene 264 zonas con 567 empresas que exportan mercancías por un valor de 2.700 millones, que es casi el 58% de sus exportaciones, donde la mayoría de las empresas son inversionistas que vienen de fuera. De hecho, en República Dominicana se ha transformado totalmente la matriz productiva, y lo que se produce aquí son insumos médicos, de tecnología, ¿no?, que son, no era, digamos, la oferta exportable usual de este país. Igual caso es en el Uruguay, que tiene 11 zonas francas, 1.020 empresas usuarias y exportaciones desde estas zonas por valores mayores a los 5.000 millones. Colombia también es un caso a mencionar, tiene 122 zonas francas, 99 empresas usuarias y más de 2.700 millones de exportaciones desde estas zonas, estas cifras al 2022, y en todos los casos, claro, no hay esta condicionante particular que tenemos nosotros, ¿no?, que son las disposiciones del artículo 71. Y en esa línea fue también el informe que nosotros emitimos, ¿no? Nosotros no entendemos la disposición constitucional y el sentido de ambos proyectos, y en ese contexto no estamos, emitiendo opinión sobre los pronunciamientos, sobre los textos de los proyectos, pero sí planteamos también, esta realidad que se da en estas zonas, y sí consideramos que hay una oportunidad importante de crecimiento a partir de que más empresas se instalen aquí, que traigan justamente esa transformación tecnológica. Muchas gracias. ¿Alguien más va a intervenir del MINCETUR? Sino para dar paso a los representantes de COMEX y ADEX. Ok, gracias por la intervención a los representantes de MINCETUR. Damos paso, por favor, a los representantes de COMEX. ¿Aló? Sí, Brenda Sparrow, jefe de Asuntos Regulatorios de COMEX Perú. Muchas gracias por la convocatoria, señores congresistas, señorita secretaria técnica y a todos los asistentes. Primero, es importante anotar que el proyecto de ley 5159, de hecho, tiene una buena intención el legislador en ese sentido para limitar un poco la prohibición respecto de la propiedad o posesión de tierras por extranjeros en zonas de fronteras, y limitarlas a zonas rurales de un lado, y de otro lado a permitir que los extranjeros tengan la propiedad de inmuebles en zonas urbanas que no hayan podido inscribir al momento de adquisición y que puedan ahora, digamos, inscribirlos en vía de regularización. Son intenciones que sí compartimos como muy positivas. Sin embargo, el problema que vemos a estas propuestas es que se plantean como parte de una norma de desarrollo constitucional, y en realidad nosotros consideramos que ello no corresponde, porque sí excede lo dispuesto en la Constitución, como señalaron hace un momento, considerando que hay un precedente del TC que dice que la restricción dispuesta en ese artículo aplica tanto para predios urbanos como para rurales. Esa es nuestra posición respecto del proyecto. Ahora bien, queríamos resaltar algunos puntos, ¿no? En relación al artículo 71, hasta el momento este artículo no ha sido desarrollado legislativamente, ¿no? A manera de antecedente, hace más de 10 años, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que pretendía desarrollar este dispositivo constitucional, y lo que señala en la exposición de motivos es que la falta de un desarrollo constitucional específico a nivel legislativo
no permite tener normas y reglas claras que protejan el interés público y constituyan elementos de seguridad jurídica que sobre la base de predictibilidad y transparencia fomenten inversión extranjera, ¿no? Entonces ya se advertía que la falta justamente de un desarrollo legislativo y constitucional, digamos, el problema es que con ello no se pueden precisar ni delimitar los alcances, efectos, tramitación de excepciones que hay a esta prohibición, ¿no? Y por ello hay una falta de predictibilidad, incluso en los supuestos en que la necesidad pública es evidente. O sea, hay un problema en que esta norma no se ha desarrollado y por ello hay falta de predictibilidad para el inversionista. No se sabe en qué casos sí puede proceder y en qué casos no. No hay desarrollo constitucional ni legal. Eso es un primer problema. Otro tema que se advierte es que ya desde el año 93, en los debates constitucionales del Pleno, ya se decía que este era un artículo desalentador para cualquier posibilidad de inversión extranjera e inversión de cualquier otra índole dentro de los 50 kilómetros de frontera. En esa época, claro, se enfocó más en el momento del debate a riqueza petrolera y también incluso se mencionó probabilidad de aurífera, ¿no? Pero lo cierto es que en ese momento no se pensó ni hubo debate respecto de otras alternativas de inversión que se podrían impedir con esta prohibición, ¿no? Por ello, los casos de excepción que se han venido dando al amparo del artículo 71 son en su mayoría casos de minería, ¿no? Así se tienen que desde el 95 al 2023 hubieron 37 casos, excepciones por minería, 5 por electricidad, 2 por saneamiento y 1 por gas, por reforestación y por telecomunicaciones. Pero es importante dimensionar el tema en la actualidad, ¿no? Es importante ver el contexto y la importancia de la inversión privada para el Perú en el contexto actual, ¿no? Según cifras del Banco Central de Reserva, en 2023 la inversión privada ha retrocedido un 7.3%, producto de la caída en lo que es confianza empresarial, la ausencia de megaproyectos, conflictos sociales y los adversos eventos climáticos que han ocurrido, ¿no? En esa situación existente, la prohibición que hay en la Constitución ahorita no contempla que hay 9 departamentos del país, que son Tumbes, Puno, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, Amazonas, Tacna y Piura, que en general se ven perjudicados por la ausencia de inversión extranjera. Incluso en ciertos casos cuentan con las propias capitales dentro de los 50 kilómetros de frontera. Y muchas de ellas poseen inversiones entrampadas y problemas en cuanto a la formalidad de negocios, ¿no? Por poner un ejemplo, según la encuesta de ENAJO de 2022, Tumbes, Loreto, Piura, Puno, Cajamarca y Ucayali son los departamentos en que las MIPES presentan una mayor tasa de informalidad, ¿no? Del total de estos negocios, más del 90% son informales. Esto quiere decir que 6 de cada 9 de los departamentos mencionados tienen un alto grado de informalidad. Entonces, ¿cómo solucionar esto, no? Es importante también saber que el fomento de la inversión privada constituye un aspecto que merece protección constitucional, ¿no? No se puede perder de vista que el propio TC ha dicho que el crecimiento económico y el fomento de la inversión privada son bienes que merecen protección constitucional siempre que mantengan un equilibrio dinámico con el ejercicio del ius imperium del Estado. Entonces, siendo ello así, surge la necesidad de que la norma no limite la autorización de la inversión extranjera y que permita el desarrollo de todas aquellas actividades económicas que benefician a la zona fronteriza, ¿no? Porque lo que tiene que quedar claro, señores, es que con inversión extranjera se incrementan los índices de bienestar de la localidad en beneficio de sus habitantes, en beneficio del país en general. Y además que con la presencia de más actividades y de desarrollo económico, naturalmente también se va a incrementar la noción de seguridad bajo la idea de las fronteras vivas. Se va a incrementar los puestos de trabajo, recaudación tributaria, lo que a su vez va a permitir también financiar obras y proyectos públicos en beneficio de la población. En ese sentido, muchas operaciones, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario, por poner un ejemplo, contribuyen al crecimiento de la economía en la zona de la frontera, en el caso concreto de la frontera sur, que es lo que han estado mencionando, ¿no? Al surgimiento de nuevos comercios, fuentes de trabajo, como señalamos, mejora sustancial de los ingresos que perciben los municipios por impuestos prediales, arbitrios. También se incrementa el presupuesto para desarrollar mayores obras y se revalorizan los terrenos adyacentes, ¿no? Y el tema de la seguridad, ¿cómo es que puede mejorar, ¿no? Con la actividad que básicamente sería comercial que tendrían estos poseedores extranjeros, por ejemplo, con proyectos inmobiliarios, indudablemente esto va a servir para poblar la zona de la frontera, ¿no? Y por ende las va a proteger. Lo que ocurriría también en el caso, por ejemplo, si se permitiera el desarrollo de centros comerciales, porque claramente también atraen a las poblaciones aledañas. Entonces, en temas de seguridad también tenemos aspectos positivos, ¿no? que es en realidad el fundamento de la norma, ¿no? Y tampoco debemos dejar de mencionar el caso de Chile, cómo repercute en nosotros, ¿no? Si bien cuentan con una restricción similar como la que actualmente tiene el Perú,
que impide la inversión extranjera en zonas de frontera, dicha prohibición no aplica a ciertas áreas de Arica, cuyo perímetro urbano se encuentra excluido de la prohibición, poniendo en desventaja a Tacna, ¿no? Entonces ahí están desventajas respecto a la atracción de turistas, inversiones, ofertas de bienes y servicios, ¿no? Más aún considerando que en ciudades chilenas ya se inició la construcción de grandes centros comerciales que muy probablemente están afectando a Tacna en materia económica, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Entonces, por estas circunstancias y por lo expuesto, tampoco hace sentido que se requiera contar con un decreto supremo por cada tienda comercial o proyecto que se quiera hacer que pueda arrendar una persona natural o jurídica extranjera. Una constitución, consideramos nosotros, que favorezca la inversión, tiene que en este sentido ser menos restrictiva, ¿no? Por ello, la prohibición de la inversión extranjera, así como el hecho de condicionar a la emisión de decretos supremos para conceder cada autorización, consideramos que resulta desfasado y que debería ser modificado. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Y para cerrar nomás, ya como hemos señalado, muchas inversiones y proyectos que hoy se necesitan desarrollar no fueron pensados ni existían cuando se elaboró la norma constitucional, no ese es el problema. Y esta situación lo que hace es plantear nuevos retos normativos a nivel constitucional que permitan que nuestra Carta Magna se adapte al contexto actual de la vida económica del país, ¿no? Y que se dote evidentemente de seguridad jurídica a otras modalidades de inversión que no estuvieron en mente de quienes elaboraron la Constitución. Incluso es una norma que viene, si no me equivoco, desde el año 1921, ni siquiera estamos hablando del 93, sino que ya ha pasado pues como un siglo, ¿no? Entonces, hay que recordar que una norma constitucional cuenta con vida propia, con independencia de lo que en su momento pensaron las personas que lo aprobaron. Es una norma que existe, que se mantiene vigente y que necesariamente tiene que adecuarse a la situación, a la vida económica actual, ¿no? Esa es un poco nuestra opinión. Gracias. Muchas gracias a la representante de COMEX y finalmente damos el uso de la palabra al señor Juan Carlos León Siles, representante de ADEX. Tiene el uso de la palabra, por favor. Buenos días con todos. La Asociación de Exportadores agradece la invitación para poder estar presente en este tema tan importante. Nosotros, como promotores de las exportaciones, nos movemos dentro del ámbito de lo que es el mundo. Y desde ahí consideramos de que lo que se debe buscar es buscar legislación comparada sobre este tema. Y como mencionaban en el caso de Arica, creo que en ese caso es 5 kilómetros. Consideramos de que la oportunidad para la inversión extranjera hay que abrirla y la defensa también. En ese sentido, creo que la discusión debería reducirse a cuántos kilómetros. La base de los 50 kilómetros se refiere a criterios marcados un poco por la historia que hemos tenido en nuestro país en las fronteras. Y tiene que ver también con la tecnología y las armas de mucho tiempo atrás, ¿no? Hoy día estamos viendo las noticias de Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, 50 serían poquito. Entonces, no tiene sentido hoy día exagerar en esta distancia y puede reducirse de manera que genere más bien un espacio para la inversión. Ese es un poco nuestro sentido y aporte a estos proyectos. Gracias. Gracias, señor León. Bien, hemos concluido con la primera etapa, que ha sido recoger las opiniones de cada sector respecto a los proyectos de ley. Vamos, el congresista Mita, si bien es cierto, hizo la palabra asesor, pero tenemos el privilegio de contar con su presencia para que por favor nos dé de manera más contundente cuáles son los argumentos y la necesidad del proyecto de ley que plantea su autoría. Tiene uso la palabra, congresista Mita. Bien, señorita secretaria técnica, en realidad este tema es sumamente importante y está relacionado con la historia de nuestro país y por lo tanto no se podría tomar en un sentido comercial. Se trata de territorio, se trata de mucha gente que murieron, especialmente en la frontera con Chile. Y por lo tanto nosotros hacemos un llamado de que no se tome con un sentido de comercial.
Desde luego que nadie en este momento estamos en contra de las inversiones privadas, sino hay una historia, hay una sangre que se ha derramado, que hoy, en la actualidad, aún sigue siendo minado por el lado de Chile. Toda la zona frontera sigue siendo minado. Las historias no acaban simplemente por un hecho de que ya, bueno, alguna forma esto se ha regulado. No, continúa, la historia continúa en ese sentido. Los países que han hecho esa franja, referido a este artículo 71, así como otros países, los antecedentes que se tienen, México, por ejemplo, tiene 90 kilómetros. ¿Por qué? Porque siempre aquellos ciudadanos vecinos, cuando existen esas facilidades, compran terrenos, propiedades, y en los momentos de conflictos lo toman como avanzada, donde instalan todos sus pertrechos. Esos son los antecedentes que se tienen, y por eso, con seguridad nacional y seguridad de la nación, se ha creado esas franjas. Es por ello, para evitar esos avances, la forma como al otro lado, el vecino, avanza, los que siempre son guerreros. En nuestro vecino, actualmente, como lo vuelvo a repetir, no ha retirado las minas, aún siguen siendo minados, y por lo tanto tenemos ese problema álgido, y además nuestro país siempre ha sido traicionado por aquellos que dicen que son patriotas y tomados en un sentido comercial. Yo les hago un llamado a todos, debemos ser todos patriotas. Gracias a este país se tiene lo que se tiene, lo que prosperaron. Hoy, a pesar que en este momento, en todo el país, el problema, las concesiones han contaminado nuestros ríos, han contaminado todos nuestros mares, así como las empresas petroleras. Repito, no estamos en contra de la inversión privada. Lo que se tendría que en este momento, hay una falencia, desde luego, desde el Congreso, la legislación en cuestiones ambientales no se sanciona. En este momento, por ejemplo, hay una franja inmensa de contaminación y no hay ni un detenido, y nuestra gente está marchando por las calles demandando que se les atienda. Entonces, eso es lo mismo que pasa en todo el país. En este caso, señorita técnica, atraveso de transmitirles de que Tacna en este momento ya ha tomado una posición, lo sabe las Fuerzas Armadas, lo saben, lo tienen conocimiento, así ha habido en su momento su pronunciamiento Tribunal Constitucional, justamente tomando los antecedentes históricos en lo que hoy, o lo que ha pasado, en lo que hoy sigue pasando. Entonces, en ese sentido, nuestra posición es tomar la posición, lo que ya Tacna decidió, todas sus autoridades, todas sus organizaciones representativas, porque aquellos que vinieron a Lima solamente son funcionarios que no representan en realidad a toda la región, a todas las organizaciones sociales, a todo lo que se representa en caso de las autoridades, solamente unos cuantos, aduciendo de que representan a Tacna, no lo representan. Entonces, en ese sentido, nosotros nos oponemos ante esta colega que ha propuesto este proyecto de ley, tratando de crear un conflicto realmente grave en la región de Tacna, porque hoy región de Tacna es frontera con nuestro vecino Chile. Entonces, en ese sentido, señorita secretaria, nos oponemos que esto debe ir al archivo, no debe prosperar, porque ya en su momento las autoridades, así como organizaciones sociales, ya se ha pronunciado, y que una vez más repito que estos temas no se deben tratar como tipo comercial. Muchas gracias, señorita secretaria. Gracias, congresista. El objetivo justamente de esta mesa técnica, y habiendo convocado a todos los sectores involucrados con la temática, es hacer como equipo técnico una propuesta técnica, y serán los señores congresistas miembros de la Comisión de Constitución los que tomen la posición, obviamente con las opiniones y los argumentos constitucionales que se tengan. Pasamos a una rueda de preguntas. Estoy segura que han quedado algunos vacíos o algunas precisiones que necesitamos realizar. En primer término, no sé,
congresista Tapuri si desea hacer alguna intervención o pasamos a las preguntas que tenga el equipo técnico de la comisión y de los temas de despacho parlamentarios. Okay. Doctora Córdoba, por favor, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señores congresistas. Muy buenos días a todos los funcionarios de las entidades involucradas que nos acompañan hoy. Muchas gracias por su presencia y por su participación. Hemos escuchado distintas posturas porque, bueno, los proyectos de ley son en realidad responden a propuestas completamente distintas respecto a la interpretación de un artículo de la Constitución, y todos los argumentos son bastante atendibles y tienen su fundamento constitucional, y es por eso que era necesario escuchar a todos los actores involucrados y a todos los intereses que están representados en la interpretación de este artículo 71. Mi primera pregunta es para la asesoría de los despachos de los congresistas autores de ambas propuestas legislativas, porque como ya hemos escuchado existe una sentencia en un proceso de amparo en el que el Tribunal Constitucional ya hizo una interpretación de este artículo 71 y señaló que no existía una distinción entre qué tipo de tierras o qué tipo de propiedades no podían o estaban prohibido que los ciudadanos extranjeros adquirieran en los 50 kilómetros de las fronteras. Entonces, se entendía que era a título alguno y que respondía tanto a predios rurales como urbanos. Por eso le pregunto a la asesoría del doctor del congresista Mita Lanoca si es que, existiendo ya una interpretación del Tribunal Constitucional, sería necesaria la precisión dentro del texto constitucional que se trata de predios rurales y urbanos, y a la vez, teniendo en cuenta estos mismos fundamentos, a la asesoría del congresista Cabero, la vía para canalizar esta modificatoria sería una ley de desarrollo o tendría que realizarse una modificación constitucional para precisar qué se entiende por esta propiedad y señalar que se entendería solamente a predios rurales o a predios urbanos. Comenzando con eso. Doctor Turpo, tiene el uso de la palabra. Gracias por la pregunta. Es muy importante lo que usted acaba de hacerla, ¿no? Entonces, bien, si nos basamos en el precedente del Tribunal Constitucional que ha desarrollado en el proceso de amparo en el expediente 4.966 del año 2008, bien estrictamente ha resaltado justamente de un caso que viene de procedencia de Tacna, como bien dijo el colega, ¿no?, que es de Asuntos Legales, el señor Isaac Espinosa. Se trata de una sucesión, ¿no?, de un italiano que en síntesis, bueno, pues llegó hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, mediante una interpretación concreta, una interpretación que a ellos les condiciona a hacer de acuerdo a sus funciones, ha determinado, ¿no?, que las zonas urbanas y rurales específicamente corresponden como un término genérico que en realidad se desarrolla dentro de la Constitución. Pero nosotros, como despacho congresal, hemos visto importante desarrollar ese tema. ¿Por qué? Porque tiene de índole nacional, sobre todo abarca lo que es la defensa nacional, la soberanía nacional. ¿Y justamente para qué? Para evitar unas interpretaciones tal vez con intereses particulares o con intereses disfrazados, tal vez no lo sabemos, pero lo que queremos es que haya una única interpretación a través de la Constitución. Si bien es cierto, como dije cuando inicié, el legislativo, el Poder Legislativo no hace interpretaciones, pero por lo menos podemos adicionar ese término dentro de la Constitución. ¿Para qué? Incido, para evitar unas futuras interpretaciones, porque justamente en Tacna, así como en otras zonas de frontera, como yo le dije en Tumbes, con Ecuador y en otras fronteras, se ha visto, ¿no?, que hay procesos que llegan hasta el Tribunal Registral, ¿no?, por errores, malas interpretaciones, que extranjeros quieren ser propietarios dentro de la zona de los 50 kilómetros del territorio nacional. Entonces, justamente, para evitar una interpretación errónea, es lo que queremos nosotros como despacho congresal, que se adicione ese término para que las cosas, o para que el término ya quede más claro y preciso. Gracias.
Gracias, doctor Turco. Doctora Palomino, por favor, asesora al despacho del congresista Cabero. Sí, gracias. Algunas aclaraciones, por decirlo de alguna manera. En cuanto a lo que sea defensa nacional y las labores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el proyecto no pretende bajo ninguna circunstancia mellar ni disminuir, todo lo contrario, o sea, nada más lejano que eso. El congresista Cabero es absolutamente consciente de la necesidad de las actividades de defensa nacional, de las actividades que tiene y las responsabilidades que tiene el Comando Conjunto y tienen las Fuerzas Armadas. Ahora, sobre lo que se está diciendo y sobre la posibilidad de interpretar o de desarrollar lo que es el contenido de este artículo 71, que tiene un término que, como dije inicialmente, no tiene una definición jurídica, o sea, no es que jurídicamente y en todas las normas cuando se dice tierras uno entiende que son urbanas o rurales o que son rurales. Es más, esto se ha prestado un montón de interpretaciones distintas y prueba de ello, por ejemplo, digamos, el doctor nos ha estado citando una ley que define muy bien lo que son los suelos. Sin embargo, está interpretando que suelo y tierra es equivalente, ¿no es cierto? Lo cual es absolutamente válido. Y por eso es que creemos necesario aclarar que el hecho de que exista una sentencia del Tribunal Constitucional, que además, si me permiten, nace efectivamente a raíz de una sucesión, pero que el dueño, es decir, el causante, era extranjero y era propietario, como lo son muchísimos extranjeros, no solamente en Tacna, sino en todas las zonas fronterizas, dentro de la zona urbana, por supuesto. Ahora, si yo preguntara a todos los que están presentes quiénes poseen tierras, yo creo que la gran mayoría entendería que poseen tierras aquellos que tengan pues una tierra agrícola, tengo un fundo, tengo una hacienda. Nadie se refiere a su domicilio, a su casa como su tierra. Entonces sí, puede haber una interpretación. El TC puede haberse pronunciado en un momento y después en forma contraria en otra, y lo ha hecho en montones de temas constitucionales. Y el TC sí es el guardián de la Constitución. Ellos deben ver que efectivamente se esté respetando la Constitución, pero eso no suprime, ni disminuye para nada la potestad que tiene el Congreso de desarrollar o de interpretar algunos artículos constitucionales. Entonces resulta absolutamente válido y absolutamente posible que el Congreso pueda interpretar o desarrollar lo que significa o lo que pretende la Constitución. Debemos entender además que los conceptos tanto de defensa como de posesión han cambiado a través del tiempo y estamos teniendo que enfrentar retos nuevos, situaciones nuevas, cosas que no podemos mantenernos estáticos en el tiempo, mucho menos porque una vez el TC dijo que era así. Y esta situación se da de un extranjero propietario a cuyos hijos no se les permite acceder a la herencia que les corresponde, fue porque un registrador así lo decidió. Esa es la verdad, no es que en ningún momento nadie interpretó, nadie dijo, ni dijeron por seguridad nacional vamos a hacerlo. Un registrador opinó así y se fueron hasta el Tribunal Constitucional y le dieron la razón al registrador, pero no es que esa sea la única interpretación posible bajo ningún concepto. Y en cuanto a lo que es inversión, no se trata, yo no puedo decretar o decir que habrá inversión privada nacional porque yo quiero que sea así. No la hay, es un hecho, no la hay. Y yo pregunto, y les reitero lo que dije al inicio, es un hecho que hay inversión extranjera y que hay extranjeros que a través de otros están realizando actividades económicas, que están presentes en estas regiones o en estas zonas donde supuestamente no debieran estar. Yo considero que si eso fuera realmente un problema de defensa nacional, se hubieran tomado medidas al respecto.
No veo que nunca se ha hecho. ¿O hay algún tipo de cambio que pretenda? Por ejemplo, lo que mencioné, todas las empresas de telecomunicaciones deberían estar prohibidas en todos los 50 kilómetros de frontera. Nadie podría tener un teléfono de Claro, de Movistar, de Entel, de Vitel, ¿no? Y como eso, no podrían haber bancos, solamente el Banco de la Nación. Todos los bancos tienen inversión extranjera, todos, excepto el Banco de la Nación. Entonces, tenemos que situarnos en la realidad y en dónde estamos y qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. El tema no es un tema académico y que se queda simplemente en que vamos a decir que no. Como le digo, todos sabemos que hay inversión extranjera. Sí. ¿Hay algún problema con eso? ¿Se siente amenazada, o sea, la soberanía nacional? ¿Hay un problema terrible de defensa y de seguridad? Yo creo que no. Y debemos sincerar las cosas. Yo prefiero, y creo que es lo que deberíamos todos querer para el país, si realmente buscamos lo que es bueno para nuestro país. Y sí, todos somos patriotas, bueno, no sé si todos, pero creo que la mayoría lo somos, aunque pensemos diferente. Pero yo creo que es mucho más seguro para nuestro país tener las cosas como son, tener las cosas claras, tener las cosas formales. Y es absolutamente constitucional y absolutamente posible que se apruebe una ley de desarrollo como la que estamos proponiendo. De repente la Secretaría Técnica o la Presidenta de la Comisión quiera hacer una propuesta de modificación constitucional en lugar de eso, no lo sé, tienen esa potestad si quieren. Pero yo sí quiero dejar claro que la propuesta que nosotros hacemos es absolutamente válida y es absolutamente posible de llevar a cabo. Hay gente, lógicamente no todos vamos a pensar igual, pero yo sí quisiera que todos pensáramos digamos, considerando lo que es real y lo que es actual y lo que necesitamos. Entonces no podemos decir que no puede haber propiedad de extranjeros porque es un problema de seguridad nacional, pero sabemos que están presentes a través de terceros. Todos lo sabemos. Entonces, ¿es o no es un problema de seguridad nacional? No, nadie cuestiona la soberanía, nadie cuestiona la posibilidad de que se haga. Pero la propuesta nuestra es una propuesta viable, creo yo que daría mucho mayor seguridad y mucho mejor posibilidad de desarrollo al país que lo que estamos ahorita. Gracias. Gracias, doctora Palomino. Para hacer una repregunta de la doctora Córdoba, por favor. Muchas gracias. Y mi siguiente pregunta es para los representantes de los ministerios que nos visitan hoy. El artículo 71 establece la prohibición, pero además establece un supuesto de excepción, señalando que se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. Quisiera conocer un poquito más a profundidad cómo se tramita esta excepción, con qué tanta frecuencia se hace, qué criterios se toman en cuenta para evaluar la necesidad pública, quiénes emiten los informes y los vistos buenos necesarios, y si es que esta medida resulta eficiente para permitir la inversión extranjera en esta zona de frontera. Sí, el representante del Ministerio de Defensa, por favor. Quisiera orientar mi participación a dos aspectos importantes y lo que he podido escuchar, la necesidad urgente, fundamental de lo que es la inversión, y vuelvo a retomar nuestro tema fundamental que va a la seguridad y a la defensa nacional. He escuchado el tema del artículo 71 de la Constitución. Sin embargo, no he escuchado en ningún momento el tema del decreto legislativo 757, la ley marco para el crecimiento de la inversión privada, y específicamente al artículo
número 13 de este decreto supremo, que dice lo que manifiesta el artículo 71, puede tener alguna facultad, algunas opciones, indicando que se podrá adquirir concesiones y derechos sobre minas, tierras, bosques, agua, combustible, fuente de energía y otros recursos que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades productivas dentro de los 50 kilómetros de la frontera del país, previa autorización otorgada mediante una resolución suprema. Respondiendo lo que acaba de consultar la doctora y reincidiendo en mi segunda parte, dice que mediante una resolución suprema formulada ante el requerimiento de algún sector, que puede ser energía y minas, que puede ser el Ministerio de Vivienda, porque hemos visto esos casos, y etcétera, a propuesta del sector, remiten al comando conjunto un expediente solicitando la opinión del comando conjunto, porque existe un decreto supremo número 162 que aprueba el reglamento de los regímenes de garantía para la inversión privada, que este decreto supremo 162 se desprende del decreto legislativo 757. Entonces indica que es un requisito indispensable la opinión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y más, hace referencia al artículo 126 de la Constitución del 79. Quiero acotar que este decreto legislativo 757 y el decreto supremo 162 datan de 1991 y 1992, donde la señora doctora dice claramente, y acá el señor lo manifiesta, estamos viviendo circunstancias diferentes, totalmente diferentes. Y estas dos normas legales, para mí, y no hablo como comando conjunto, no hablo como defensa, lo hablo como un ciudadano de Perú, estas son las normas que verdaderamente están generando los obstáculos existentes que no están permitiendo la inversión nacional con capitales extranjeros o las inversiones extranjeras dentro de los 50 kilómetros. Entonces yo pediría, por favor, que si es cierto y hay posiciones de los diferentes sectores que estamos participando acá, tengamos ese pequeño detalle. Yo opinó el señor comandante respecto a una posición u otra, porque ustedes pidieron un adelanto, pero mi participación va a título personal nuevamente, que más que el tema de cambiar un artículo de la Constitución, o sea, modificaciones al artículo 71, yo les pido a ustedes que revisen estos dos decretos legislativos que están desfasados en el tiempo. Y el otro aspecto que nosotros hemos venido en defensa, conversando sobre el problema de las inversiones extranjeras, que no lo hemos visto acá, lo venimos tratando en la PCM, es que se refiere a normas, se refiere a definiciones antiguas. Inclusive al comando conjunto lo meten en temas de orden interno, cuando el comando conjunto no ve tema de orden interno, salvo que la zona